Dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 5, verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, serán vestidos de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, a cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y los astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevará en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue puesto del trono de su reino
y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Oremos. Señor Padre, gracias por permitirnos este día estar aquí. Ayúdanos esta mañana a tener un corazón humilde para escuchar tu palabra. Danos la gracia y la humildad para escuchar tu palabra, aprender de ella y seguir alimentados por medio de tu santa escritura. Así que, Señor, ayúdanos, por favor, te suplicamos en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de la palabra arrogancia? Y más allá de su uso común, este término encierra un universo de significados y consecuencias que quisiera explorar brevemente. Por ejemplo, el concepto proviene del latín arrogantia, que puede asociarse con la altivez, el engreimiento, la petulancia. Y si decimos esto de una persona, luciría de esta manera: son personas que no solamente se sienten superior a los demás, sino que están seguros que lo son. Y podemos recordar en nuestra historia algunos hombres que fueron reconocidos por arrogantes. Y uno de ellos fue el dictador socialista Hitler, que su arrogancia lo llevó a creer que él y su raza eran superiores a los demás, lo que desencadenó también una guerra terrible que dejó millones de muertos. Ese fue un arrogante. El otro podría ser también Daniel Malan, quizás no muy conocido, pero esto fue el creador del apartheid. Y los que no conocen, el apartheid fue esa división intencional de negros y blancos en Sudáfrica. Y él lo creó argumentando que los blancos tienen mayor dignidad que los negros. Arrogancia. Pero sin duda la mayor expresión de arrogancia que cometió una criatura diseñada para adorar a Dios fue Satanás, que por la arrogancia de su corazón, creyéndose superior a Dios,
su castigo fue ser arrojado del cielo. Qué terrible arrogancia, ¿cierto? Y estas historias tienen una intención de preparar lo que vamos a escuchar hoy. Vamos a ver un rey con un corazón arrogante. Y por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Los corazones que no se arrepienten de su arrogancia serán castigados por Dios. Lo repito. Los corazones que no se arrepienten de su arrogancia serán castigados por Dios. Y el sermón lo vamos a ver en 2 puntos, 2 encabezados. Y el punto número 1 es un corazón arrogante. Esto lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 23. Y el segundo punto, un corazón castigado. Y antes de entrar de lleno en nuestro texto, necesitamos contextualizar un poco, necesitamos saber dónde nos encontramos históricamente. Y aquí específicamente, en el capítulo 5, a diferencia del 4, nos encontramos que ha pasado en algunos años. Aquí en el capítulo 5, Nabucodonosor lleva aproximadamente más de 20 años muertos. Y han pasado casi 70 años desde que Daniel fue deportado desde Jerusalén a Babilonia. Entonces Daniel, como lo vamos a ver, es un hombre anciano con más de 80 años en el capítulo 5. Y en el trono de Babilonia, en este momento, en el capítulo 5, reina un monarca no muy popular llamado Nabonido. Y según los registros históricos, debido a su impopularidad, su reinado lo llevó lejos de la capital de Babilonia, y específicamente en el oasis árabe de Tema, muy al sur de Babilonia, y dejando los asuntos de Babilonia en manos de su hijo Belsasar, quien era como una especie de rey regente, pero como lo veremos hoy, no lo hizo muy bien. Así que sin más dilaciones, vayamos a nuestro primer punto. Verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. El contexto de este banquete le hizo reunir a este gran banquete a 1000 de sus príncipes, era para elevar su moral. ¿Por qué? Porque los medos persas estaban siendo asediados toda Babilonia, todo el reino de Babilonia. Así que ese es el momento de hacer un gran banquete, una gran fiesta. Vamos a animar a nuestros muchachos, a nuestros príncipes. Pero en vez de estar siempre atentos que podían invadir la ciudad en cualquier momento, Belsasar estaba tan orgulloso de su inexpugnable seguridad, porque contaba con las murallas de Babilonia que tenían 28 metros de alto y 7 metros de espesor. Y para que tengan una idea, el espesor se podían tener 4 carros. Él decía, pase lo que pase, Babilonia jamás caerá. Así que Belsasar hace un gran banquete, una gran fiesta, invitó a 1000 de sus príncipes con sus mujeres y concubinas. En esta fiesta no faltaba absolutamente nada. Y lo que más sobraba era el vino. E inmediatamente el vino se le fue a la cabeza. Y este banquete, para dar ánimo a sus príncipes, se transformó en una especie de fiesta sacrílega, de fiesta impía, una fiesta blasfema. Y como un acto de arrogancia, hizo que trajeran los vasos de oro y de plata consagrados por Jehová para la adoración de su templo, los cuales había traído Nabucodonosor en el capítulo 1 como parte del botín de guerra. Y cuando dice su padre, en el verso 1, se refiere no a su padre literalmente, porque su padre es Nabonido, sino se refiere a su ancestro.
En ese momento no había palabras como la que tenemos hoy moderna, de abuelo, bisabuelo. Cuando se refería a su padre aquí, se estaba refiriendo a su ancestro. Y como un acto de arrogancia, entonces tráiganme específicamente, ellos habían conquistado muchas naciones, pero específicamente los vasos de Jehová. Así que, ¿qué está pasando aquí? Belsasar, bajo los efectos del vino, intencionalmente se burla de manera arrogante de Dios. Él manda a traer estos vasos, él mezcla su vino en estos vasos, en la copa de la divinidad, en la copa de Dios. Y no había nada especial en sí mismo en los vasos, eran vasos de oro y de plata. Lo divino ahí es que Dios lo había apartado para él. Y él está diciendo con esta acción, delante de los 1000 príncipes, sus mujeres y sus concubinas, que están representando literalmente a Babilonia, que representan a toda tribu, lengua y nación, esos príncipes. ¡Hey! Escúchenme todos. Vamos a hacer un brindis. Me imagino levantando su copa, el vaso, delante de esos 1000 príncipes. El tiempo y la historia han demostrado que Babilonia es inexpugnable. ¿Qué va a cambiar ahora? Nuestra nación es superior a las demás, y no solamente eso, a sus dioses, incluso al Dios Israel, el cual tengo en mi mano. Bebamos por nuestros dioses. Y hermanos, él quería demostrar que literalmente con sus dedos alrededor del vaso de Dios, es como decir, tenía a Jehová, el cuello de Jehová agarrado por sus manos. Que con este acto blasfemo, él estaba intentando decir, hey, no solamente yo estoy dominando a Jehová, sino que lo estoy sometiendo a adorar a otros dioses. ¿Se imaginan? El rey estaba declarando públicamente que tenía el poder y el control sobre el Dios Altísimo. Con eso estaba diciendo, ¿saben qué? Yo no creo en el Dios de los judíos, yo no me postro al Dios de los judíos. Es más, yo soy superior al Dios de los judíos. Yo soy superior a Jehová. Y hermanos, esto es un acto arrogante. Ese era el mensaje de Belsasar. Y quiero dejar algo claro. No existe una cosa tan seria que Dios protege su gloria y la reputación de su nombre. O como lo expresa Isaías 42, cuando Dios dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes de talla. Él es celoso, Él guarda su nombre. Y por eso, casi inmediatamente en el verso 5, la historia cambia. Todo cambia. El que decía con un tono de voz de arrogancia que tenía a Dios en sus manos, ve unos dedos extraños escribiendo algo en una pared. Y a veces imaginamos que simplemente está como pintando, pero ese dedo estaba traspasando el muro. Traspasando el muro de la pared. Y justo delante del candelero, para que todos lo vieran. Y su cara, la cara del rey, ¿qué fue lo primero que hizo? Se puso blanca. Sus pensamientos se turbaron y sus rodillas empezaron a temblar. El pastor Sugel Michelén decía que parece que a este hombre le quitaron el tornillo que apretaba las piernas y empezó a temblar. Inmediatamente, no solamente eso, empieza a gritar. Este hombre está asustado, empieza a gritar, ¿saben qué? Tráiganme los magos, los astrólogos, los adivinos para interpretar la escritura de la pared.
El hombre que decía que tenía el control de Dios, parece que el reino cambió en un momento. Y con una escritura, con una pequeña escritura en la pared, este hombre estaba temblando y asustado, gritando desesperadamente: tráiganme a los sabios de Babilonia para que me interpreten esto. Así que todos los adivinos vinieron, y a pesar de los incentivos del rey, los regalos que le ofrecían por interpretarlo, y ellos dijeron, cada uno que pasó: no podemos, no. ¿Qué hizo el rey? Palideció más. Se turbaron aún más sus pensamientos. Y ahora ese miedo fue traspasado también a sus príncipes. Sus príncipes estaban espantados. La alegría de esta gran fiesta parece que se agotó más rápido que el vino. Hace algún momento esa algarabía, esa emoción, esa alegría típica de estas fiestas gigantescas, fue enmudecida. Decía alguien que este rey aterrado por las consecuencias de sus pecados es una descripción gráfica cuando el incrédulo se enfrenta al juicio. Ese momento va a ser una noche de terror. Pero en medio de la confusión entra la reina en el verso 10. Probablemente sea la reina madre, y este título se le da a la madre, en este caso podría ser la madre de Belsasar o su abuela, porque su reina, su esposa, estaba en la fiesta. Y ella le dice de un hombre, el cual reposa los espíritus de los dioses santos, que sirvió al rey Nabucodonosor con sabiduría y entendimiento, y este hombre era Daniel. Él puede interpretar la escritura. Alguien dice que este fue una especie de exhortación a este rey. ¿Cómo no vas a ser parte de este reinado de los hombres que tú debes contar con sabiduría? ¿Cómo no lo hiciste? Así que llámalo. Así que Daniel es traído, un hombre de más de 80 años, pero con un carácter firme, y al parecer es el único con cabeza fría en toda esta fiesta. Y hermanos, a veces yo pensé en este texto de wow, yo quisiera ser un anciano como él. Un anciano que sea conocido por ser un anciano sabio. Que seamos reconocidos en los momentos álgidos, en los momentos él o ella, si es una anciana, nos puede ayudar con su sabiduría. Porque es un hombre o una mujer que es reconocida como un hombre o una mujer de la Biblia. Y a veces pensamos esto: los jóvenes de hoy no aprecian a los ancianos, son irreverentes contra ellos. Pero muchas veces los ancianos se comportan como niños. En vez de ser sabios, se comportan como niños. Y aunque hay que honrarlos, porque es así, yo quisiera que voluntariamente los más jóvenes me llamaran a mí cuando estuviera anciano: por favor, necesitamos de tu consejo. Y eso es lo que vemos aquí. Un hombre con más de 80 años, pero de carácter firme. Y llega y ve a un rey más joven que él, con una cara blanca de terror, temblando e intoxicado aún por el vino. Y en el verso 13 muestra una vez más el corazón arrogante de Belsasar. Recuerdan, él estaba temblando, su cara pálida, y parece que cambia el tono. Hace un momento estaba gritando: tráigame. El momento que viene: así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Yo he escuchado de ti, que mora el espíritu de los santos dioses. Y te voy a contar un poco. Hay una escritura, traje a mis mejores hombres y adivinos, pero no pudieron interpretarlo. Pero si tú lo haces,
te daré esto, esto y aquello. Y te haré el tercer hombre en el reino. ¿Y por qué el tercero? Porque era el segundo. Pero aquí vemos varias cosas. Decía John Trapp que a este necio rey solo se le ocurre balbucear las palabras de su abuela. Nosotros diríamos con estas clases que hemos estado viendo, este es un hombre afeminado. No se le ocurre nada propio. Y en el momento de la crisis, su abuela viene a salvarlo. Este es un hombre afeminado. Y hermanos, cuando Nabucodonosor llamó a Daniel para que le interpretara el sueño, y ya Daniel sabía en el capítulo anterior, él estaba turbado, Daniel, de decirle la interpretación, cosa que no pasa con él. Es un hombre pusilánime. Decía el pastor David Helm respecto a este texto lo siguiente: el impotente Belsasar intenta comandar su lengua borracha y ocultar unas rodillas temblorosas para parecer que tiene todo controlado. Arrogante. Era un hombre arrogante. Y aquí algo que podemos aprender es el contraste de este rey y de Daniel. Lo primero es, no debemos impresionarnos por el estatus, por el título, sino por el carácter. Por un lado tenemos a alguien que demuestra autocontrol y por lo tanto es útil para Dios como Daniel. Y por otra parte se nos presenta a un hombre que no tiene dominio de sí mismo, que es dominado por el alcohol, porque los hombres débiles, eso es una característica de ellos, son dominados por el alcohol. Son arrogantes. Y los arrogantes van a llevar la destrucción de todo lo que los rodea, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos en el verso 17 con claridad cómo era Daniel y su carácter. Y cómo responde a la oferta del rey. Mira, te daré vestidos, te daré un collar de oro, te pondré como tercero en el reino. Pero él contesta en el verso 17, ¿sabes qué? Quédate con todas tus ropas y disfraces. Y las riquezas, dáselas a otros. Leeré el mensaje para ti, pero puedes quedarte con tus regalos, oh rey. Y Daniel comienza a hablar y lo hace solo como un hombre experimentado en años, solo como un anciano sabio puede hacerlo. Y empieza a contar una historia de los días pasados, diciendo, el Dios Altísimo entregó a tu padre, Nabucodonosor, y sabemos cuando está hablando de padres, ancestros, el Dios Altísimo entregó a tu padre, Nabucodonosor, el reino, la majestad, la grandeza y la gloria. Y por eso, porque Dios lo entregó, toda tribu, lengua y nación temblaban delante de él. Pero cuando su corazón se ensoberbeció, cuando su corazón fue arrogante y dijo, yo edifiqué Babilonia con mi poder, y específicamente está hablando de Daniel 4:30, cuando vio a Babilonia y Nabucodonosor dijo, yo edifiqué a Babilonia con mi poder, ¿saben qué pasó? El reino le fue quitado. Fue convertido en bestia, él pensaba, comía y vivía como bestia, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y Él se lo entrega a quien Él quiere. Cuando Él reconoció esto, su reino fue restablecido. Y vemos en el verso 22, la tensión se intensifica. Es como si Daniel estuviese delante de su cara diciéndole, y tú, su hijo, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Tú, Belsasar,
Viste de primera mano como tu abuelo Nabucodonosor, que el Dios de Israel fue quien lo puso. Tú viste desde pequeño que el Dios de Israel fue que puso el reino en sus manos, no fue tu abuelo mismo. Tú lo viste. Tú sabes que Jehová de los ejércitos, el Dios Altísimo, es el único que tiene poder. Y aún tu corazón no se ha arrepentido, sino que hiciste todo lo contrario. Te endureciste contra el Señor del cielo, trayendo los vasos consagrados por Dios, bebiendo vino con los príncipes y tus mujeres, para adorar los ídolos de oro, de plata, de bronce y de piedra, que no ven, que no tienen poder. A ese Dios que tiene su vida en sus manos, y lo sabes, Él sí te tiene sujeto, ese Dios que tiene control sobre ti, o como lo expresa Jeremías 51, cuando dice que Babilonia es mi copa de oro, cuando Él la utiliza para castigar a las naciones. Y ese texto está diciendo, tú crees que tienes el control, pero es totalmente lo contrario. Dios tiene el control sobre Babilonia, yo te controlo. Ese es el Dios que tiene el control de todos los reinos. A ese Dios tú no honraste, no te humillaste y no te arrepentiste delante de Él. Arrogante, arrogante, arrogante. Aquí podemos decir a Belsasar junto con Daniel, ¿sabes por qué? ¿Por qué tu corazón no se arrepintió ante Dios? ¿Por qué no decidiste adorarlo como Dios? ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón arrogante. Hermanos, y parece que los tiempos no han cambiado. Bien lo dijo Pablo en Romanos 1:20 al 23, cuando dice que Dios se manifestó por medio de toda la creación a la humanidad, que Él sí existe. Que cada vez que nosotros vemos el cielo, el firmamento, Él se manifestó que sí existe a través de la misma creación, el cual deja sin excusa al hombre. Cada hombre y cada mujer sabe que Dios existe, pero intencionalmente no lo glorificaron como el Dios Altísimo. No lo honraron, se envanecieron en sus razonamientos. A través de la creación, Dios se ha manifestado a toda la humanidad. Soy real y estoy aquí. Tengo el control del cosmos y del universo. Y tú lo sabes. Cada hombre y cada mujer que está en esta tierra, a través de la creación, saben que Dios es real. Pero intencionalmente no lo honraron, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y saben por qué no lo honraron? Porque son arrogantes. Hermanos, y esta arrogancia la podemos ver en todas las esferas de la vida. Por ejemplo, en la arrogancia de los gobiernos. Y lamentablemente algunas iglesias, tenemos que confesarlo, han entregado sus púlpitos para que el gobierno les diga cuándo adorar a Dios, cómo adorarlo y a quién adorarlo. Lo vimos en la pandemia, como el gobierno ni siquiera nacional, el gobierno global decidía qué iglesia abrir, cuándo no abrir, en qué momento abrirla, en qué cerrarla. Realmente las iglesias no son tan importantes para la sociedad. Hay que abrir otras áreas. ¿Lo escucharon, verdad? ¿Cómo se atreven a decir que la iglesia no es importante? Hermanos, literalmente el gobierno estaba decidiendo en los púlpitos. Es como decir que las iglesias que se sometieron a estas leyes entregaron las llaves del reino al gobierno. Y por el miedo se lo entregaron. El gobierno o los gobiernos estaban decidiendo cuándo abrir o cuándo cerrar una iglesia. El gobierno literalmente y las iglesias que se lo permitieron estaban cerrando en un sentido las puertas del cielo.
porque no se estaba predicando el evangelio, mientras las iglesias estaban cerradas. Y alguien podría decir, hermano, pero la iglesia somos todos. Pues te tenían cerrada la casa. Y que tenemos que reconocerlo, gracias a Dios, por hombres que se mantuvieron firmes en ese tiempo, que nos dieron aliento, como el pastor John MacArthur, que en medio de la crisis global, él simplemente hizo algo controversial. ¿Saben qué hizo? Abrió su Biblia. Y eso parece controversial hoy, pero lo que hizo fue fiel a Dios. Le digo al gobierno, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a decidir cómo el pueblo de Dios va a adorar a su Dios. Solo Dios determina eso. Su lugar, como Romanos 13 lo indica, está diseñado por Dios. Los gobiernos están diseñados por Dios, porque sí tiene que existir un gobierno civil, pero están diseñados por Dios para proteger al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. ¿Y quién determina lo malo y lo bueno? Dios. Entonces los gobiernos están diseñados para castigar y para proteger. El estándar moral no lo emiten ellos ni sus leyes, sino Dios. Y eso fue lo que hizo MacArthur. Detente, gobierno arrogante. Tú no vas a determinar cómo nosotros vamos a adorar a Dios. Y muchos quizás diremos, wow, qué arrogantes son los incrédulos, ¿verdad? Y sí que son arrogantes. Pero, ¿ellos son los únicos arrogantes? ¿Cuántos de nosotros somos arrogantes? Y no quiero que contesten en su mente. Vamos a hacer algunas preguntas diagnósticas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado sentados escuchando ahí mismo, siendo exhortados por la palabra de Dios a través de la prédica, de la escuela dominical, de la clase de los miércoles, de los grupos pequeños, de los consejos de los hermanos, de horas y horas de consejería, una sesión, otra sesión, otra sesión, otra sesión, que son bíblicos y sabios? Estamos hablando de los buenos consejos. Y decidimos intencionalmente ignorarlos. Alguien llamó a esto una exhortación a la carta. Ok, este hermano, esta predicación me exhortó, esta clase me exhortó, esta me exhortó, y tengo como un panorama, un abanico, y yo voy a elegir, voy a determinar yo, el hombre, no Dios, yo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero ya va, todo lo que están diciendo es bíblico, sí, pero yo no voy a cambiar mi vida. Más o menos lo que se adapta, yo determino cómo vivir. Y hermanos, el concepto nos aterroriza, pero si somos sinceros, muchas veces hacemos eso. Somos arrogantes. Somos arrogantes. Mira cómo él o cómo ella me va a exhortar a mí. ¿Cómo se atreve el pastor a predicar bíblicamente? ¿Cómo se atreven a decir una clase lo que Dios piensa? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo me ofenden diciéndome la verdad de Dios? Lo voy a ignorar. ¿Cómo se atreve a protegerme a través de una exhortación, un compañerismo? ¿Cómo se atreve a hacerme bien a través de la Escritura? Porque eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo se atreve? Y venimos día tras día, incluso años a la iglesia con ese mismo espíritu de arrogancia. Y a veces nos preguntamos, hey, ¿por qué no crecemos? Nuestro corazón arrogante, y esto estoy hablando de los creyentes, es un obstáculo
para el crecimiento. Es un obstáculo para el crecimiento. Los impíos son arrogantes. Nosotros también. Así que en esta historia, lamentablemente, si somos sinceros, nos parecemos más a Belsasar que a Daniel. Otra pregunta. Hermano, hermana, ¿eres conocido o conocida por ser una persona que pone en práctica lo que escucha? No, este hermano, mira, pone en práctica. No perfectamente, pero sí sinceramente se le ve un crecimiento a él o a ella. ¿O eres conocido por ser una de esas personas que hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas para que te escuchen, para que sepan, yo sé, mírenme? Pero apenas lo exhortas, tú ves que su vida no cambia. ¿Qué clase de personas somos? ¿O cómo vivimos el resto de la semana? ¿Nos ponemos el traje de cristiano los domingos y en la semana nos cambiamos la mentalidad? Como decía un pastor, de lunes a sábado nos ponemos la mentalidad en nuestra cabeza, el que no tranza no avanza, el que no es corrupto no avanza. Bueno, mi hermano, es que estamos viviendo en un mundo caído. Si no hacemos esto, que sabemos que es incorrecto, no vamos a prosperar. Hermanos, si nosotros vivimos contrario a la palabra de Dios, sencillo, estamos actuando de manera arrogante. Si tú miras la Escritura como un espejo y tú deberías y yo reflejar a Cristo, pero cuando te ves la Escritura y lo pones delante de ti, debería horrorizarte porque vas a ver ahí a Belsasar si eres arrogante. Tu reflejo debería ser Cristo, no Belsasar, no ese corazón arrogante. Porque cada vez que nosotros no nos sometemos intencionalmente a la Escritura, estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo soy superior a ti. Yo sé que tú me creaste, yo sé que tú eres más sabio que yo, pero ¿sabes qué? No me da la gana someterme a tus estatutos. No me da la gana. Tú no entiendes mi contexto, Dios. Yo vivo en Venezuela. Aquí es difícil la cosa. ¿Cómo tratamos la palabra de Dios? Que al momento que llega, te exhortan, dice, wow, es cierto, me duele, vivo de esta manera. Pero te quedas ahí, espera que esa verdad repose y que realmente digas, es verdad, yo tengo que vivir así. Hermanos, como cristianos debemos tener un corazón humilde. Porque un corazón humilde es una evidencia que hemos sido salvados por Cristo. Un corazón humilde se somete voluntariamente a la palabra de Dios. Un corazón humilde ve que se está prefigurando con su actuar diario. Oh, me estoy pareciendo a Belsasar. Señor, no. Yo quiero parecerme más a ti. Seamos más como Cristo y no como Belsasar, el cual en el texto que estamos leyendo está a punto de recibir su recompensa por ser arrogante contra Dios. Lo que nos lleva a nuestro último punto, desde el verso 24 al 31. Un corazón castigado. El verso 24. Entonces, y ese entonces de Daniel quiere decir, por consecuencia de tu arrogancia y a no arrepentirme de su presencia, hablando de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, fue enviada al juicio. Por tu corazón arrogante y no arrepentido, fue enviado al juicio, la cual dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios contó tu reino, Tekel,
pesado que había sido pesado y ha sido en la balanza, y fuiste hallado falto. Y tu reino ha sido roto y entregado a los medos persas. Fuiste contado, no tuviste el peso correcto y fuiste quebrado. El rey que creía haber controlado al Dios en su mano, ahora cae bajo la mano de Dios. A quien había alzado su corazón en lugar de caminar humildemente hacia él, Daniel le dice: tu juicio ha llegado. Por no arrepentirte de tu arrogancia, serás castigado por Dios. Y el texto que sigue dice que Belsasar hizo vestir a Daniel de púrpura y le dio un collar de oro, y fue el tercero en el reino. Algunos dicen que probablemente por su arrogancia no creyó nada. Pero también podemos ver algo aquí. Daniel tuvo este puesto, ser el tercero en el reinado, muy poco tiempo, horas. Esto demuestra cuán temporales son las recompensas de este mundo. Cuán temporales son las recompensas de este mundo. Y en el verso 30 y 31 se cumple la profecía. Recuerda, aquí la predicamos de Daniel 2, específicamente Daniel 2, 38 al 39, cuando Daniel interpreta a Nabucodonosor: rey, en el sueño, tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino. Y específicamente hablaba de los medos persas. Así que la arrogancia y el pecado de no adorar a Dios del rey Belsasar fue el medio que utilizó Dios para traer juicio a la desalmada Babilonia. Belsasar fue juzgado por su corazón arrogante. Hermanos, cuando vemos esto, lo hemos dejado claro desde la introducción, desde la clase y todo este sermón, que la arrogancia tiene su castigo. Y ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros merecíamos ser juzgados por la arrogancia? Exactamente. La respuesta es todos, incluyendo el que te habla. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si nosotros mismos había sido nuestro Dios. Nosotros mismos fuimos nuestros dioses. Nosotros mismos decíamos o creíamos decir y teníamos esa convicción: yo gobierno mi vida. Yo tengo el control de mi vida, de mi futuro. Controlo absolutamente todo. ¿Y cuánto merecíamos ser juzgados entonces por nuestra maldad? Cuando teníamos el control de nuestra vida, ¿cuántas maldades hicimos? Merecíamos ser juzgados por nuestra arrogancia. ¿Cuántos de nosotros reconocimos que Dios existía? Pero ¿sabes qué? Yo creo en que Dios existe, pero voy a seguir viviendo como me da la gana. Dios existe, yo creo que Dios existe. El concepto de Dios me parece interesante, es bueno, pero yo voy a determinar qué es el bien, qué es el mal, porque yo determino cómo vivo. Pero igual que el Belsasar, en ese momento decidimos no darle gloria a Dios como a Dios en nuestras vidas. No de la manera que nosotros creíamos, sino de la manera que Él ha determinado. Pero ¿saben qué? Eso es una mala noticia. Pero Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo Jesucristo a morir incluso por nuestra arrogancia. Así que si tú has creído en Cristo,
uno de los pecados que ha matado nuestro Salvador es la arrogancia. El tuyo y el mío fue uno de los pecados que Cristo pagó, que lo mató en la cruz. Y el ser más humilde que el cosmos podía contener, el Hijo de Dios, el verdadero Verbo encarnado, fue asesinado en la cruz, escúchalo bien, por arrogantes como tú y como yo. Para que ahora, por medio de Cristo, nos aferremos a su cruz y podamos crecer en humildad. Si tú eres cristiano, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en el Salvador, en Cristo como Salvador y Señor, tú estás equipado para no ser como Belsasar y ser más como Cristo. Que una marca de tu caminar cristiano del Evangelio sea la humildad y no la arrogancia. Que te puedas ver en ese espejo de la Escritura y puedas decir: veo a Cristo. Es como decía un predicador, cuando un padre deja las huellas en la nieve y el hijo pequeño intenta caminar por las huellas del padre, él no las va a llenar, pero se puede decir que ese niño está caminando por las huellas de su padre. Así tenemos que ser nosotros. Una característica única que si eres creyente, la humildad te debe caracterizar. Hermano, tú y yo merecíamos ser juzgados como Belsasar. Que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Pero Dios envía a su Hijo para que tengamos vida en lugar de muerte. Y ahora me dirijo para terminar, los que están aquí sin Cristo. Hey, amigo, ven, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu arrogancia, de creer que tú mismo tienes el control de tu vida. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, cree en Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Ríndete realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que el juicio no caiga sobre ti. Arrepiéntete de tus maldades y cree en Cristo como Salvador. ¿Sabes para qué? Para que un día junto con nosotros podamos venir y adorar eternamente y humillarnos eternamente ante el Cristo, ante nuestro Rey. Ven a Él, ven a Él. No seas arrogante. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él. Él puede pagar por tus pecados. Oremos. Señor, Padre, gracias por rescatarnos de nuestra arrogancia, de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a ver a Belsasar como un ejemplo de lo que no debemos ser. Oh Dios mío, ayúdanos a tener el mismo corazón que tiene Cristo Jesús, humildemente proclamar tu verdad y someternos a tu señorío en todas las áreas. Ayúdanos, Dios, a realmente venir ante ti y escuchar cada predicación, cada clase, y que nuestro corazón arda por ser más como Cristo. Permite también y derrama tu gracia salvadora a los incrédulos que pueden estar acompañándonos aquí, a los que no tienen a Cristo. Permítele que se arrepienta como en algún momento nos arrepentimos nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.